Bien. Entonces sí, o sea, como eran ideas intuitivas cuando se desarrolla todo lo del cálculo, pues a eso se refieren los infinitesimales, a cantidades muy pequeñas, pero pues, reitero, ¿no? Ya, no, como lo pequeño lo puedes hacer mucho más pequeño, entonces, ¿qué fue pequeño? Entonces ya por eso quedó superado ese tipo de lenguaje, ¿no? Porque en un principio intentaba hacer algo formal, algo técnico, pero ya después se vio que no resolvía adecuadamente el asunto. Y tenía que ver con entender esto de qué significa dividir infinitamente un intervalo, por ejemplo. Porque acuérdense que a los griegos no les gustaba esa idea de dividir infinitamente las cosas o procesos infinitos. Algunos griegos, ¿no? El caso es que ya una vez que se supera esa dificultad, ya como que se pudo definir mejor límite y varias cosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O sea, todo todo lo que se hizo en el siglo XIX, que fue meter en orden todo, saber cuáles eran los conceptos primitivos, cuáles eran los axiomas y qué son teoremas y qué no, etcétera, eso pues fue muy importante, ¿no? Bueno. Nosotros vinimos cuando ya lo habían ordenado un poquito, ¿no? Era un desastre hace unos siglos. Sí, porque incluso se llegaban a contradicciones. O sea, tal era el desorden que había contradicciones. Por eso, eso llevó al desarrollo formalista del siglo XIX, ¿no? Justo para evitar esas contradicciones que todas las ideas intuitivas previas estaban llevando, estaban provocando. No es que la intuición sea mala, o sea, es una herramienta también necesaria, pero no es suficiente, ¿verdad? Hay problemas que requieren un grado de precisión que la intuición no es suficiente, ¿verdad? El matemático Tau Terrens, o cómo se llama, cómo se pide, bueno, el súper famoso que era un niño genio y así, dice que hay como tres fases de las matemáticas. Primero, por puro intuición, estás poniendo cosas juntas y viendo qué pasa. Después, lo formalizas y lo que dice Tao es que la etapa de formalización es para que todas tus intuiciones que te llevaban a cosas falsas, contradictorias, así, todas esas intuiciones malas las fueras como que quitando y nada más te quedaran las intuiciones que estuvieran más de acorde con pues, la cosa formal. Ujú. Que después ya puedes irte tú con tu intuición, pero ya entrenada, digamos. Ya entrenada, exacto. O afinada. Ajá. No solo entrenada, afinada. Y sabiendo que a veces va a seguir fallando, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y Pero esta mucho parte, menos que antes. y esta parte de lo que se aprendió en las matemáticas a lo largo de siglos, en otras áreas de la ciencia, pues como que no lo tienen tan presente. Y entonces de repente por eso se vuelven tan positivistas, ¿no? Así tan categóricos. Esto es así. A ver, espera, ¿no? Es muy pobre filosofía de la ciencia eso. Este, pues no sé si es solo un problema de filosofía de la ciencia, también es como de otras cosas, de historia, en fin, de más cosas, ¿no? Bueno, Profe, tengo una pregunta yo. ajá. ¿Sabe algo respecto a que según sí va a haber clases presenciales y virtuales? Había Pues visto esa es la intención. Ajá, pero todavía no está confirmado, porque vi lo que ya estaba confirmado que según iban a haber presenciales y en línea. Entonces no sé qué sabe usted Sí. de eso. O sea, eh, lo último que yo supe de eso es que la dirección y los consejos departamentales nos preguntaron para ver qué modalidad queríamos dar. Yo puse indistinta, pero ya saben que el plan mío es transmitir la clase desde el salón y ya vimos que no es tan difícil. Ahora, el siguiente ensayo que quiero que hagamos es hacerlo en un salón grande, porque ahí o la cámara no alcanza a captar todo el pizarrón con suficiente resolución y entonces tenemos que ingeniárnosla para o mover la cámara mientras pasa de un pizarrón a otro
o usar 2 cámaras. Pero eso hasta que hagamos un ensayo en un salón grande. Y esa es la siguiente fase, ¿sale? Ok, profe, gracias. Y ya para estar listos, para que el año que entra estemos ya con una idea clara de cómo vamos a funcionar. De hecho, yo lo que quiero es que uno de los sábados, en enero, a ver si se puede, una de mis clases del sábado ya sea en el salón. Ya, toda la clase. Y que estén presentes los que nos dejen y los que quieran estar. Para ese, como ya un ensayo final antes de empezar cálculo 2. ¿Sale? Ese es mi plan. Ok. ¿Me puedo hacer otra pregunta ya? Sí. Igual estaba escuchando que según dijeron que la carrera de actuaría no va a regresar. Entonces, si es que nos regresamos, ¿iríamos a unas sí o a otras no? ¿O no sabe cómo sería como ese plan? Eso sí, no sé. No tengo idea de eso. Ok, ok. Gracias, profe. De nada. Bien. Entonces, ayer se me fue la clase en usar los corolarios y no demostramos el teorema del límite de funciones con sucesiones. Entonces, Jessica Juárez, ¿andas por ahí? Lo voy a volver a anotar el teorema. Límite de funciones con sucesiones. ¿Andas por ahí? Bien. ¿Qué dice el teorema, Jessica? Va el contexto primero. ¿Cómo empieza? Ah, bueno, ok. Y no pudiste ver el video, entonces cuidado. Ok, entonces tomo una función de un dominio en R a R, X0 en R, punto de acumulación del dominio de F. Hasta aquí, este es el contexto del teorema. ¿Esta parte te queda clara? Jessica? Bien. Nosotros dimos la definición de este símbolo usando distancia con epsilon y delta. ¿Te queda claro? Y este teorema me establece un vínculo en cómo poder traducir equivalentemente este símbolo usando sucesiones. ¿Y qué nos dice? Que el límite de una función en x0, SL, sí, solo sí, para toda sucesión en D, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es x0 con xn distinto de x0 para toda n en n, entonces tiene que pasar por fuerza que el límite de la sucesión de imágenes nos tiene que dar L. Entonces, fíjate, Jessica, la clave está intuitivamente, ¿qué significa este símbolo? Que si tú quieres estar cerca de L con la imagen de la función, existe ¿y qué tan cerca? Pues a una distancia menor que epsilon. Entonces, debe existir una distancia delta que hace que si la distancia entre la variable y el punto x0 es positiva y menor a delta, eso te garantiza que la imagen queda cerca de L en menos que epsilon. Esa es la definición, ¿verdad, Jessica? Entonces, ¿cómo estamos caracterizando? Si ahora nos acercamos al punto x0, no con la variable real,
sino con una sucesión particular, pero esa sucesión es cualquiera, es decir, si todas las sucesiones que convergen X0 con puntos distintos de X0 en el dominio satisfacen que sus imágenes convergen a L, efectivamente la función tiene como límite a ese valor L, y es una equivalencia, es un sí solo sí. Entonces va la demostración. Entonces, si les parece bien, empezamos con la ida. Entonces, a ver, Jessica, tienes que demostrar que para toda sucesión se satisface esto. Bueno, que toda sucesión con estas características satisface esto. Entonces, ¿cómo empieza la demostración? ¿Qué escribo, Jessica? Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, mi ¿Por vida. qué abajo ya después de la implicación le pone f de x sub n? ¿Cómo que por qué? Sí, pues que primero evalúa nada más la función, primero le pone nada más f de x y abajo ya le pone f de xn. Ayer me eché un ratote discutiendo por qué. Y ahorita acabo de explicar la idea de la demostración, del teorema, perdón. Entonces me O sea, desconcierta ¿tiene un que ver con poco. lo mismo de lo de los límites de las sucesiones? Mm, mm, ¿Qué? A ver. O sea, la respuesta a esa última pregunta es sí. Pero me desconcierta tu pregunta porque es como... O no te acuerdas de toda la discusión de ayer y lo que acabo de explicar de el enunciado del teorema no se entendió o algo raro pasa, ¿me entiendes? Miguel. Sí. Sí, no, sí le entendía la definición, no es que al final no supe por qué quedó así. A ver, ¿con Yo qué que idea te acuerdas o sea, ¿te acuerdas que ayer enunciamos este teorema? sí, Ajá. ¿Con qué idea te quedaste de lo que dice el teorema? Tú, con tus palabras, dime. pues así como de manera general, como de que para saber, o sea, podemos saber el límite de una función Ujú. a través de conocer el límite de una sucesión, ¿no? Contenida en el dominio. No de una, ¿no? De cualquiera. Ah, bueno, sí, de cualquiera. Ajá. Porque es cualquier sucesión, ¿no? Entonces, eh, una función tiene límite en x0 y sl, sí, solo sí. Cualquier sucesión, ¿qué cosa, Miguel? Cualquier sucesión contenida en el dominio, Ajá. ¿Con tal qué, que ajá, ¿con qué característica? de que el límite de xn sea igual que el de x0 y que los dos sean diferentes, ¿no? Ajá. ¿Para qué quieres esta sucesión? Si tú le tapas aquí la n, ¿para qué quieres todo esto? ¿Ves que no tiene sentido esto? Si tú le tapas aquí la n, esto no tiene sentido. ¿Lo ves? Ah, sí, porque se está llegando a lo mismo de lo que se está partiendo, ¿no? No, no. Porque aquí este límite, la variable en este límite es un natural. Y no aparece en esta expresión un natural. No tiene sentido Oh, eso. sí, cierto, sí, no me había dado cuenta de eso, sí. Sí, porque el otro va de x a x0 y este va Ajá, de n a infinito, ¿no? ajá. Pero ahora, ¿por qué la variable en este límite son los naturales? Porque es o sea, porque tiene que ver con las sucesiones, ¿no? Exacto, porque lo que tú quieres es que si te acercas a x0 con puntos en el dominio, en la imagen de esos puntos te acercas a L, ¿verdad?
Ah, sí, 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 sí. Entonces era como lo que decían en el chat. Ya, profe, muchas gracias. Ajá, exactamente. ¿Va? Bien. Ok. Entonces, en la demostración, ¿qué pasó, Jessica? ¿No se te ocurre cómo empieza? Ok, entonces, a ver, esta parte igual me desconcierta un poco porque en muchos teoremas, desde el principio del semestre, les he insistido en que cuando tú tienes que demostrar algo para una infinidad de cosas, ¿cuántas sucesiones habrá en el dominio que convergen X0 con puntos distintos de X0? Pues en general, por ejemplo, si el dominio son todos los reales, va a haber una infinidad de sucesiones que converjan a un punto en particular. ¿Estás de acuerdo, Jessica? ¿Se entendió? ¿Eso sí se entendió? Ok. Entonces, para que tú puedas demostrar que esta condición garantiza esto, necesitas que esto se cumpla para todas las sucesiones que cumplen esto. No lo vamos a hacer una por una, ¿verdad? Nunca acabaríamos. Tenemos que elegir una fija, pero arbitraria. ¿Te acuerdas? Y siempre que tenemos que fijar algo así, la demostración empieza con sea, ¿no? ¿Sí o no, Jessica? ¿Sea qué? ¿Epsilon? O sea que, ¿qué tenemos que fijar? Eso. Entonces, sea xn en D una sucesión con todas las características que viene aquí, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es x0 y xn es distinto de x0 para toda n en n. ¿Hasta aquí está claro, Jessica? Bien. ¿Qué tenemos que demostrar, Jessica? Ya fijamos una sucesión cualquiera. ¿Qué tenemos que demostrar? Acuérdense que si no saben lo que les pregunto, pónganme no sé, porque si no estamos aquí esperando y no sabemos si están escribiendo la respuesta. Aquí no viene como en el WhatsApp que te avisa que alguien está escribiendo, ¿no? Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? ¿Está claro? Ahora sí, Jessica. Para que tú puedas demostrar esto, ¿qué necesitas? Esta definición ya te la sabes, la de límite de una sucesión. Sí, nada más que fíjate que esto es una sucesión y el tema de sucesiones ya tiene como un mes que lo empezamos a ver. Y
lo que estoy checando es si tienes presente esa definición y cómo demuestras que una sucesión tiene límite. ¿Sale? Eso es lo que estoy checando. Y no es como, a ver, para todos, ¿eh? No es para exhibirte, ay, mira, Jessica no sabe, sino uno es para que tú tengas conciencia que para que podamos trabajar este tema, si no te acuerdas de esta definición, necesitas estudiarlo urgentemente, ¿verdad? Porque vamos a usar mucho el teorema del límite de funciones con sucesiones. Ah, sí, ok. Pero es parte de la labor profesional, ¿verdad? O sea, parte de la formación profesional es que tienes que interactuar, ¿verdad? Con los estudiantes, con los profes, y cuando acabes la carrera con tus colegas, etcétera. Entonces necesitas ir trabajando esa ansiedad. Si sientes que es muy fuerte y que no puedes tú por ti misma evitar sentir esa ansiedad que te paraliza, a lo mejor necesitas que te ayuden, ¿verdad? ¿Sale? A lo mejor ya lo sabías y bueno, está bien, pero a veces hay gente que no lo sabe y lo descubre hasta que alguien te pregunta, ¿no? Pues no es por mala onda, no es por exhibir a nadie así no, sino es porque necesito ir viendo cómo van todos. ¿Sale? Bueno, entonces, sigo con, sí, Emanuel. Solo una duda, ¿vamos a ocupar la definición de sucesión de límites para demostrar que efectivamente pues, se cura, ¿no? Ajá, porque ¿qué otra cosa podríamos usar hasta ahorita con lo que tenemos? No, pues no se me ocurre, porque precisamente esta expresión, o sea, que el límite cuando n tiene infinito de la sucesión de Blood en F, que es igual a L, pues no hay definición. Así es. Ujú. ¿Vale? Bien. Giselle, para demostrar que una sucesión converge a un valor L, ¿cómo empieza la demostración? ¿Andas por ahí? ¿No? ¿Gerardo? ¿Andas por ahí? Bien. ¿Cómo empieza la demostración, Gerardo? Muy bien. Epsilon positiva. ¿Qué tienes que demostrar? Lo dijiste al revés. Existe una n mayúscula en n, tal que si n es mayor o igual que n, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la distancia de la sucesión al límite sea menor que epsilon, ¿sí o no? ¿Cómo ves, Jessica? ¿Se te hace familiar esto? Mi celular. Bien. ¿Sí lo sabías? ¿Ya te acordaste? ¿Sí lo sabías? ¿Ya ves? Entonces ten cuidado porque sí sabías, nada más que tu ansiedad evitó que pudieras hacer esa participación. ¿Sale? Entonces,
necesitas trabajar en esa parte para que tu ansiedad no te esté trabando, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, voy a hacer un dibujo para que nos ayude a intuir por cómo le vamos a hacer. Entonces, aquí está X0, aquí está L, estamos dando la vecindad de radio epsilon con centro en L, ¿ok? Y la sucesión XN converge a X0, ¿sale? Y lo que necesitamos saber es a partir de qué término todos estos términos, al aplicarles la función, me da una sucesión que es f de x1, f de x2, etcétera. ¿A partir de qué término? Bueno, este término y todos los que siguen ya están aquí adentro, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Es buen momento para usar la hipótesis. Por hipótesis, sabemos que hay una delta, ¿verdad? Esta delta es por hipótesis. ¿Qué nos dice la hipótesis? Que si tomas un punto en el dominio que está dentro de esta vecindad de radio delta, la imagen de todos los puntos que estén ahí ya caen aquí adentro. Entonces, ¿de dónde va a salir la n mayúscula que me garantiza que las imágenes ya están acá adentro? Las imágenes, aquí hay un término que se llama f de x n mayúscula, donde este término de la sucesión de imágenes y todos los que siguen ya están dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L. ¿Qué necesito? Usar la hipótesis. ¿Y qué nos dice la hipótesis? Que si está cerca de x0, las imágenes ya están cerca aquí. ¿Qué se les ocurre? O sea, tenemos que sacar, a partir de que sabemos, nuestra hipótesis es que el límite de la función es L, ¿no? En ese punto. Ajá. Y por eso existe esta delta. Ajá. ¿Y qué más sabes? Que esta sucesión, ¿cómo es? Como Que converge converge. X0. Exacto. Entonces, la hipótesis te dice que si está cerca de x0, las imágenes caen cerca de L. A Y partir de sabes cierto. que esto está cerca de x0 a partir de cierto término porque esta sucesión converge a x0. Entonces hay que usar las dos cosas, ¿verdad? Sí. Es como Entonces, muy directo, específico lo que tenemos que hacer. es muy directo. Por hipótesis, existe delta positivo tal que si X está en la vecindad perforada de radio delta con centro en X0, intersección el dominio, entonces f de X está en la vecindad de radio epsilon con centro en L, ¿sí o no? Ah, ok. Y ahorita, pues, si xn está en esa vecindad, entonces f de xn estará en la vecindad del límite. Ajá, entonces, como el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión xn es x0, entonces, ¿qué? Sí, Manuel. Pues como converge a X0, pues podemos hacer la distancia de X0 a N tan pequeña como queramos, ¿no? Entonces, por hipótesis, pues, existe una N tal que la distancia de... bueno, tal que Ajá, para todo N perdón, mayor a eso. N, Si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces, la distancia de XN ajá, a X0 es menor, en este caso, delta. muy bien. Como xn es distinto de x0 para toda n en n, entonces
para toda n mayor o igual a n, la distancia entre xn y x0 no solo es menor a delta, sino que es positiva. Además, la sucesión está contenida en el dominio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que para toda n mayor o igual que n, ¿qué pasa con f de xn? Estos puntos ya están en la vecindad aquí y que cumplen esos por la hipótesis. Pues que están en la vecindad de radio epsilon, Muy bien. centro en N, L, perdón. Y ya acabamos la ida, ¿lo ven? Sí. ¿Se entendió? ¿Todo el mundo? ¿Dudas? Sí. Pero entonces, ¿cómo encontramos la n que, a partir de la cual sucede? Del hecho de que la sucesión xn converge x0. Esa sucesión, por esa hipótesis de que xn converge x0, a partir de cierto término, la distancia x0 ya es menor a delta. Aquí en el dominio, los puntos xn ya están dentro de esta vecindad, que por hipótesis, esta delta cumple que todos los puntos que están aquí al aplicarles la función, la imagen que hay aquí adentro, que es lo que querías. ¿De acuerdo? Y entonces, tomamos o sea que es consecuencia directa de que sea convergente la sucesión, que a partir de cierto punto a fuerzas todos los términos de la sucesión tienen que todos caer dentro de la vecindad delta. Donde la delta cumple lo que cumple por la hipótesis de que la función tiene límite en x0. ¿Sale? ¿Vamos bien o no? ¿Todo el mundo? Sí. Bueno. A ver, el regreso. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la Tenemos hipótesis del regreso? que todas las sucesiones que convergen x0, fíjate, la hipótesis del regreso es que se cumple todo esto. ¿Qué tienes que probar? Que la función tiene límite en x0 y es L. ¿Y quién es L? El valor al que convergen todas las sucesiones de imágenes, ¿de qué puntos? De aquellas sucesiones que convergen x0 con puntos en el dominio y que son distintos a x0. Todo eso es la hipótesis. ¿Se entendió? Ok. Entonces, voy a hacer un borrador porque esta sí está más difícil. ¿Vale? Profe, dentro de la hipótesis también va entonces el límite de x sub n es igual a L, de f de x sub n. Sí, ¿no? Todo esto. Ah, va. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Entonces, ¿qué sabes? Que si tú tienes aquí x0 y tú tomas una sucesión cualquiera que converge x0 con puntos en el dominio distintos de x0, la sucesión de imágenes converge a L aquí, donde L, si tú cambias la sucesión, L no cambia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ujú. Bien. Ahora, ¿cómo empieza la demostración? Pues si tenemos que probar que la función tiene límite en x0 y es L, hasta ahorita no tenemos mucho con qué poder probar eso. Pues lo intentamos con la definición, ¿verdad? Y por definición, ¿cómo empieza la demostración? Entonces, por demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. ¿Cómo empieza la demostración? Pues si tenemos que probar que es límite, entonces por la definición del límite, ¿no? Ajá, o sea, porque
ahorita no tenemos muchos teoremas, ¿no? ¿Sale? Sí. O sea, está claro que, por ejemplo, el teorema de operaciones aquí no me sirve de nada, ¿verdad? ¿Sale? Bien. ¿Sea qué, Manuel? Epsilon mayor a 0. Muy bien. ¿Por demostrar qué cosa? Que existe un delta Muy bien. y tal que todo lo demás es cierto. Tal que, ¿qué cosa? Tal que si X Para está... toda X. Ujú. Es que creo que hay dos maneras de escribirlo. Justo le voy a preguntar eso. Sí, lo podemos escribir como quieran, pero como quiero apoyarme en el dibujo, lo voy a escribir con vecindades. No me refería a eso. Es que podemos poner, si X está en la vecindad perforada de X0, entonces f de X está en la vecindad epsilon de L, ¿no? Entonces, para Esa es toda la X en la explicación. vecindad perforada de radio delta con centro en X0, intersección el dominio, ¿qué debe de pasar? Pues f que de x está en la vecindad en la vecindad epsilon de L. de radio epsilon con centro en L. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí, nada más que me saca de onda que utilicemos el para todo X en vecindad y además estamos utilizando una implicación. ¿Por qué? Porque según yo, si estamos utilizando el para todo, entonces ya no necesitaríamos la implicación. Y la implicación nada más es para los casos en los que se cumple, entonces pasa esto. Pero si ya estamos diciendo que para todo que lo cumple. Es que es equivalente, en este enunciado es equivalente que tú pongas sí a para todo. Ok. ¿Sale? Ujú. Bien. Ok, entonces, ya fijamos una epsilon. Para obtener la vecindad de radio epsilon con centro en L. Esta vecindad está contenida en el contradominio de la función, ¿verdad? Está contenida en R. Esto es obvio, pero el contradominio de F. ¿Sale? Ahora. Aquí, a diferencia de la ida, aquí no sabemos cuánto vale, o sea, aquí es cuánto vale la delta. Lo voy a poner entre signos de interrogación porque esta es la que tenemos que encontrar. ¿Está claro? ¿Cuánto vale la delta? Para que si yo le aplico la función a estos puntos, la imagen caiga aquí adentro. Eso es lo que quiero. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Ahora, voy a hacer un dibujo para dar una idea que no va a funcionar, pero necesito que entiendan por qué no funciona. ¿Qué si saben? Que si ustedes tienen aquí X0 y toman una sucesión de imágenes, perdón, de puntos xn, donde el límite cuando n tiene infinito de xn es x0, con puntos distintos de x0, y en el dominio, si le aplican la función, en el contradominio, aquí tienen la vecindad de radio epsilon, ¿y qué ocurre? Que lo que sí saben, aquí la hipótesis, por hipótesis, el límite cuando n tiene infinito de la sucesión de imágenes es L. ¿Sale? Entonces, ¿qué saben? Que si ustedes escriben la lista de la sucesión de imágenes, hay un término aquí que se llama fx sub n, que cumple ¿qué?
que para toda n mayor o igual que n, f de xn está en la vecindad de radio epsilon con centro en L. Por esta hipótesis, porque esta sucesión converge a L. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Entonces alguien Sale. podría... ¿eh? No, que sale. Entonces, alguien podría decir, ah, mira, pues fíjate en el correspondiente xn mayúscula aquí. Supongan que es este de aquí. Pregunta, a partir de este término, ¿todos los que le siguen están más cerca de x0 que este término? No, No sabemos. Sí, ¿no? ¿Por qué no? no sabemos porque eso nada Podría- más aplica para la función, ¿no? Cuando le- Exacto. Esta hipótesis aplica para la sucesión de imágenes, no para la sucesión de puntos en el dominio. xn más 1 podría estar más lejos. xn más 1 podría estar más lejos de x0 que xn. Pero la hipótesis también incluye que la sucesión converge a x0, ¿no? Exacto. Entonces existe otro natural en donde ya pasa lo que quieres, pero no tiene que ser el mismo que aquí. Ok. Es muy importante no confundir eso. Exacto. ¿Sale? Y suponte, dices, bueno, tómate un natural J, donde XJ cumple lo siguiente. A partir del jésimo término, todos los términos ya están más cerca de x0 que xj. ¿Sale? Y quieres que j además sea mayor o igual que n para que a su vez todos los términos que le siguen a este no solo estén más cerca a x0 o igual de cerca que xj, sino que las imágenes de todos los puntos que le siguen a este también estén dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L. Pero eso tampoco funciona. ¿Por qué? Porque si tú tomas esto como delta, sí es cierto que el resto de los términos, por ejemplo, xj más 1, puede estar más cerca y todos los que siguen ya están más cerca. Sí. El Pero problema las es que imágenes no sabes qué pasa en los puntos que no son ninguno de la sucesión. ¿Qué pasa en el punto verde? ¿Quién sabe? Capaz que aquí la función, su imagen se sale de esta vecindad, porque la hipótesis solo te permite controlar los puntos de esta sucesión naranja y no te dice nada sobre los otros puntos. ¿Se entendió? O sea, es evidente que con una sola sucesión no vamos a encontrar la delta, porque la hipótesis es que para toda sucesión se cumple lo que se cumple. No es suficiente que una sucesión lo cumpla, sino que tenemos que usar el hecho de que todas las sucesiones que convergen a x0, las sucesiones de imágenes convergen a L, para garantizar que L es el límite de la función. Usando una sola sucesión, aunque sea cualquiera, no lo puedes garantizar. ¿Se entendió? Porque si no, eso significaría que nada más tiene que existir una, que no es cierto. Si en la demostración quieres usar solo una sucesión, estarías probando que con que una sucesión cumpla eso, la función ya tiene límite y ya sabemos que no. ¿Por qué sabemos que no? Porque, por ejemplo, en la sucesión de Dirichlet, en la función de Dirichlet, ¿qué tenemos? Tenemos puntitos abajo, puntitos arriba. Si ustedes se toman un puntito x0 cualquiera, sí existe una sucesión que si converge a x0 con puntos distintos de x0, la sucesión de imágenes es convergente, por ejemplo, al 1. ¿Verdad? ¿Sale?
Pero no quiere decir que la función tenga límite en x0, porque no estás controlando lo que pasa en todos los otros puntos. ¿Verdad? Bueno, pero ¿qué pueden decir? Ah, mira. Toma una sucesión, haz todo esto que dije aquí y encuentra una delta que depende de la sucesión. Es decir, a ver. ¿Qué sí podemos hacer? Para cada sucesión xn en el dominio tal que el límite cuando n tiende infinito de xn es x0 y xn es distinta de x0 para todo n en n, existe una delta que depende de la sucesión, lo voy a poner así, positiva, tal que si xn está en la vecindad perforada de radio delta sub xn con centro en x0, entonces f de xn sí está en la vecindad de radio epsilon con centro en L. Esto sí se puede hacer. ¿Se entendió? O sea, la delta es, o sea, de escoger la delta sub xn, eso ya nos ayuda a que no solo lo hagamos para una sucesión, sino para cualquier delta de esa sucesión, ¿no? Ajá. O sea, Bueno. tienes algo así. Tú tienes aquí el x0 y se puede resolver que dada una sucesión que converge x0, aquí hay una delta especial que le llamo delta sub xn, ¿sale? De manera que si tú tomas un punto de la sucesión aquí, adentro, la imagen sí cae dentro de lo que tú quieres. ¿Se entiende? Ok. Este punto es L. Entonces, sí puedes hacer que al aplicarle la función, si xn está aquí en esta vecindad, entonces la imagen cae aquí adentro. ¿Pero en qué cambia el delta con el delta sub xn? Que antes lo estabas haciendo solo para una sucesión y ahora estamos encontrando una infinidad de deltas. Cada delta depende de la sucesión. Es decir, si tú cambias de sucesión, en lugar de xn que sea yn, por decir, entonces a lo mejor para yn, la delta yn es más chiquita, puede ser. De manera que si yn está dentro de esta vecindad, le aplicas la función y en la misma vecindad de radio epsilon, con centro en L, esto sigue siendo epsilon, esto sigue siendo L, sí puedes encontrar una delta que haga que si yn está dentro de esta vecindad, la imagen va a caer aquí adentro. Esto sí lo puedes lograr, una delta para cada sucesión diferente. ¿Se entiende? Ok. Sí. Pero entonces, el tamaño de esa delta en sí, ¿de qué viene dependiendo? Pues de cómo sea la función, ¿verdad? ¿De acuerdo? Oh, ya, sí, de acuerdo. Y entonces pasa lo que dice Ángel. A partir de estas deltas, ¿podremos encontrar una delta que me sirva para todas? ¿Y cuál se ocurre? No sé, el máximo de todas. ¿El máximo? No, El el mínimo. mínimo, ¿no? Para que la garantice. ¿Habrá mínimo? El ínfimo, ¿no? Ah, El ínfimo de las deltas xn, donde lo que está cambiando aquí es la sucesión, y tampoco sirve. ¿Por qué? Porque este ínfimo puede ser 0 y necesitamos delta positiva.
Es que no entiendo por qué tomamos la más chiquita, si claramente la más chiquita no va a servir para todas las que necesiten una delta más grande. Y menos la más grande, ¿no? Porque si tú te tomaras una más grande, si este punto verde, si un YJ Ah, no, sí tiene más sentido la chiquita, ya te vi. sales, ya no puedes garantizar que este punto caiga aquí adentro. Sí, claro. Es En que cambio, no si puedes, lo restringes más, ¿no? no puedes, es que no puedes ni con el supremo de las deltas estas, ni con el ínfimo, porque el ínfimo te puede dar 0. Ujú. O sea que esta idea es infructuosa. Moraleja, intentarlo hacer directo no está resultando productivo. ¿Se entiende? Por eso me metí a esta discusión. O sea, conforme vas tratando de hacer la demostración y te atoras, la moraleja es directo, no parece que se pueda, ¿verdad? No vamos a poder hacer la demostración directa. Moraleja. No parece que no podemos hacer la demostración directamente con la definición. ¿Qué opción tenemos? Contradicción. Pues por Se nos falla. contradicción. La vieja confiable. O con un teorema, pero ya dijimos que hasta ahorita no tenemos teoremas suficientes que nos permita pensar que a partir de algún teorema vamos a poder, ¿verdad? Porque con el teorema de operaciones aquí no tiene nada que ver, ¿sale? Sí, también podremos hacerlo por contrapositiva, ¿no? Que es similar, ¿no? Sí. Podemos intentarlo por contradicción o contrapuesta, que son similares. No es lo mismo, pero son similares. ¿Por qué? ¿En qué se parecen? Pues tanto en la contrapuesta como en la contradicción, ¿cuál es la hipótesis? La Ahora, hipótesis es que no se cumple en lo que queremos demostrar. O sea, que no es límite, digamos. No, límite no es él. pues suponemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x no es L. ¿Y esto qué quiere decir? Que existe, o sea, literal ahorita lo vamos a ir volteando, ¿no? Existe un epsilon mayor a 0 para el cual, para todo delta Ajá. mayor a 0, existe algún x en la vecindad, ¿cómo se dice? Agujerada. Ajá. Ah, perforada o agujerada está bien. Es que se me olvida esa palabra. Con radio delta de x0. Intersección, Ajá. Intersección del dominio de la función. tal que. ¿Tal qué? Sí. F de X no está en la vecindad Muy bien. Ah, ¿Cuál? ok. de radio epsilon con centro en L. Perfecto. Hasta aquí está claro la negación de esto. Ya lo habíamos hecho. Pero aquí ya lo recordamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Hasta ahorita son iguales la contradicción y la contrapuesta. Después lo que tendremos que hacer es, en la contradicción, suponemos que las hipótesis siguen siendo ciertas Ajá. y vamos a darnos cuenta que eso genera una contradicción. Ajá. Y en la contrapuesta simplemente nos vamos qué significa esto y vamos a ver que las hipótesis van a resultar ser falsas, ¿no? ¿Sale? Entonces, necesitamos, en ambos casos, ¿qué necesitamos? Encontrar unas, lo voy a poner acá, por demostrar qué cosa.
o generas una contradicción con la hipótesis del regreso o niegas la hipótesis del regreso. En ambos casos eso es igual. Entonces, por demostrar qué cosa ahora, que no se cumple la hipótesis del regreso. ¿Están de acuerdo? Ujú. O sea, Lo hagas por contradicción o por contrapuesta, tienes que hacer esto. ¿Qué pasó, Ricardo? pues entonces hay que encontrar bueno, si lo hacemos así como dice ahí, Ajá. encontrar una delta tal que No, las imágenes. ¿Cuál es la hipótesis del regreso? Es de que para todas las sucesiones en Se cumple de... esto. Ujú, Entonces, ¿qué Vale. quiere decir que eso no pasa? que existe alguna que no lo cumple. Que existe una sucesión en el dominio. ¿Con qué propiedad? A ver, aquí Para está que el límite cuando n tiene infinito, el límite. Cuando n tiene infinito, ¿de qué? de f de x n. ¿No? Antes. Esto de lo tiene que xn. Bueno, decir. es x0. Ajá, sí, sí. El límite de xn tiene que ser x0 y xn, esta parte es igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tal que, Y ahora es el límite, ¿no? y ahora sí, Tal que el límite cuando n tiene infinito, ajá, ¿de qué? de f de x n, es Eso distinto de l. no es L, ¿verdad? ¿Está claro? Ok. Bien, aquí va una coma en lugar del I, ¿verdad? Nada más para que quede mejor la redacción. Necesito una sucesión con estas tres características. ¿Sale? Que converja, bueno, le voy a llamar una en realidad a toda esta. Que sea una sucesión que converge x0 con puntos distintos de x0, obviamente en el dominio, ¿verdad? Y la segunda característica que necesitamos, que subrayo en verde, es esta. Estamos negando la implicación, ¿no? O sea, estamos poniendo el principio de la implicación es cierto y el consecuente es falso, ¿no? Ajá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es un dibujo para saber. No, esta no es la hoja que quiero. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Pues tenemos que usar la hipótesis de suponer que no se cumple lo que queremos demostrar. O sea, hay que usar esto. Hay que usar la suposición. Sí. Entonces, lo voy a poner así. Hay que usar el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Pues que el límite cuando x tiende a x0 de f de x no es L, ¿verdad? Eso es lo que hay que usar ahora. Entonces, para eso tengo que hacer un dibujo. Pues, ¿qué nos dice el supuesto? ¿Qué nos dice esta hipótesis ahora? Esta suposición. Si aquí está x0 en el dominio y aquí está L, hay una vecindad de radio epsilon, esto es epsilon, tal que ¿qué? Si ustedes fijan una delta, al fijar delta positiva, pero es cualquiera, ¿eh? Le voy a poner delta 0. Si ustedes fijan aquí una delta 0, ¿qué les dice? Pues que aquí hay un punto dentro de esta vecindad distinto de x0 y en el dominio, aquí existe un x que depende de esta delta, que le voy a llamar delta sub 0,
en esta vecindad perforada de radio delta sub 0 con centro en X0 y en el dominio, tal que ¿qué? Que f de x delta 0 no está No está en la vecindad de radio epsilon con centro en L. en L. ¿Qué pasa si ahora toman una delta 1 más chiquita de manera que deja fuera este punto? Que aquí adentro hay un X delta 1 que hace lo mismo. ¿Lo ven? La imagen del punto verde se sale de la vecindad roja. Si repiten el procedimiento con una delta más chiquita, aquí, la imagen de este punto también se sale. Y si van tomando deltas que tiendan a 0 y van encontrando una infinidad de puntos aquí, una infinidad numerable para obtener una sucesión, ¿qué va a pasar? Que la sucesión de estos puntos no puede converger a L porque ni siquiera se pueden acercar. Sin embargo, si las deltas tienden a 0, los puntos sí están tendiendo a X0 y con eso obtenemos la sucesión que queremos. ¿Se entendió? ¿Puede repetir nada más el por qué se salen? O sea, Por el supuesto, ¿no? Mira. ¿Qué quiere decir que la función no converge a L? Aquí lo escribimos. Que existe una epsilon, que es la vecindad roja en este dibujo, o sea, el radio de la vecindad roja en este dibujo, tal que para toda delta hay un punto en cada una de estas vecindades que dibujé aquí, la primera en naranja y la segunda en azul. En cada una de estas vecindades hay un punto del dominio de la función que cuando le aplicas la función, la imagen de esos puntos caen fuera de la vecindad roja. Quiere decir que la sucesión de puntos que encontraste no puede converger a L porque ni siquiera se pueden acercar a L, en menos que epsilon. ¿Lo ves? sí, ya, porque todo, o sea, todos los elementos que están adentro de mi delta, al menos hay uno que no está en mi Todos. Todas las imágenes de esos puntos que vamos a encontrar caen fuera de la vecindad roja. Por todos. hipótesis. Todos, por esta hipótesis. Ok. ¿Ok? Entonces, ahora sí va la demostración en limpio. Del regreso. ¿Sale? Entonces, lo voy a hacer por contradicción, para ya no enredar más la redacción. Entonces, suponemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es distinto de L. Esto implica que existe epsilon positiva tal que para toda delta positiva existe un punto en la vecindad perforada de radio delta con centro en X0 intersección el dominio. ¿Y qué cosa? Pues Y f de x no pertenece a la vecindad radio epsilon con centro en L. Muy bien. Sea delta n igual a 1 entre n. ¿Por qué me estoy tomando delta n igual a 1 entre n? Porque quiero que la sucesión de deltas converja a 0. ¿Para qué? Para que la sucesión de puntos que obtenga converja a x0. Entonces, existe xn, ¿en dónde? En la vecindad
perforada de radio 1 entre n con centro en x0, intersección el dominio, y que cumple eso, que la imagen de este punto no está en la vecindad de radio epsilon con centro en L. ¿Ya vieron? Ok. Entonces, ¿qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de xn a x0? Como xn está en esta vecindad, esta distancia es menor o igual que el límite. Por el teorema del sándwich, esto es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, pero cada uno de estos números es menor o igual que 1 entre n. Entonces, por el teorema del sándwich, ¿qué obtenemos? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de estas distancias es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Pero y qué quiere decir eso? Esto ya lo habíamos hecho en otro tema. Si el límite de los valores absolutos de los números tiende a 0, sin valor absoluto tiende a 0. ¿Se acuerdan? Sí. Pero que esto converja a 0 implica que el límite de la sucesión xn es x0. Además, xn es diferente de x0 para toda nn. ¿Por qué? Porque el xn está en la vecindad perforada de radio 1 entre n con x0. ¿Están de acuerdo? Y como esto está no solo en esta vecindad, sino intersectado con el dominio, entonces la sucesión xn pues está en el dominio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O voy muy rápido? Un poquito. Se fue rápido. Me rápido. A ver, ¿dudas hasta aquí? ¿Por qué elegimos a delta n como 1 entre n? Para que pasara esto. Tienes que escoger 1 entre n, no puedes poner 1 entre n cuadrada o cualquier sucesión que converja a 0, ¿lo ves? Para que pase esto, para que la sucesión de xn converja a x0. Ah, claro, claro, ya. ¿Está ¿Por qué el claro? límite de xn menos x0 es igual a 0? Porque este número, como xn está en esta vecindad, por definición, la distancia de xn a x0 es menor estricto que 1 entre n, ¿verdad? Por definición, ¿sí o no? De vecindad. Oh, sí, ya. Pero cuando tomas el límite, en el límite se puede dar la igualdad, que de hecho ocurre, ¿verdad? Por el teorema del sándwich, el límite de las sucesiones de las distancias converge a 0 y eso hace que esta sucesión converja a x0. ¿Está claro? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? Además, todas las imágenes de estos puntos no están en esta vecindad. Oiga, profe, ahí en lo del límite de x0 menos xn menos x0 lo despejó, ¿no? Pasó el x0 del otro lado. Ajá. Ah, va. Eso se cumple por el teorema que vimos para la suma de sucesiones convergentes, ¿sale? Es un truco que ya había usado antes, que ahorita no me quiero distraer en eso. Ya lo había hecho antes, ¿sale? Sí. Va. Además, f de xn no está en la vecindad de radio epsilon con centro en L para toda n en n. ¿Esto qué implica? ¿Qué pasa con el límite cuando n tiene infinito de f de xn? No es L. No es L.
lo cual es una contradicción con la hipótesis, ¿verdad? ¿Está clara o no? Y ya acabamos. ¿Puede poner otra vez la imagen de la hipótesis? ¿O esa ya la mandó? Ya, pero la pongo. Acá está. Fíjate, este es el teorema. ¿Qué te dice el teorema? Que el límite de f en x0 es L si, solo si, todas las sucesiones que converjan x0 en el dominio, con puntos distintos de x0, la sucesión de imágenes correspondientes converge a L. Todas. ¿Lo ves? Oh, sí, ahí entonces demostró que existe una que no. Por suponer que esto no, que L no es el límite de la función, encontramos una. Y ya te da la contradicción, ¿lo ves? Oh, ya, sí. A ver, pues yo siento, por las preguntas que me hacen, que en términos generales se entendió la demostración. Pese a que está enredada, ¿verdad? Sí, Sí, está yo creo bien que una enredado. repasadita y sí se entiende un poquito mejor, pero ahorita sí se entiende como que la idea. Profesor, Ajá. creo que en la página, en la página que le sigue a esta, No sé cuál, es que está, la de toda la demostración de regreso. la que está en limpio. Ajá. Ajá. Aquí. Es que sí se refería al límite cuando n tiende a 0 de 1 entre n, o cuando n tiende a infinito de 1 entre ¿En n. qué renglón estás viendo? En el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Aquí? Ajá. ¿Qué? ¿N está tendiendo a 0? Ah, infinito, ¿verdad? Ah, ok. Yo dije, wow, me perdí en una clase en la que explicaron cómo funciona eso. Ok, gracias. O sea, se notó que me aceleré, ¿verdad? Se me fue. Se nota que quiere mostrarnos algo más en esta clase. Es Sacó que, chispa de la hoja. ajá, el plumón, ¿no? Ujú. Es que quiero utilizar el teorema. Es que miren, no se dan cuenta todavía, pero con este teorema viene una cascada de resultados abrumadora. ¿Por qué? Porque todos los teoremas y cosas que vimos para sucesiones nos van a servir para demostrar un montón de cosas bien fácil ahora para funciones. Por ejemplo, teorema del sándwich. ¿Puedo seguir? Sí, está bien, está bien. Teorema del sándwich para límite de funciones. Es como si les acabo de dar una llave con la que van a poder abrir un guardarropa llena de muchísimas cosas. ¿Sale? Entonces, ¿qué Pero es diría? importante que sepamos cómo usar la llave, ¿no? Claro. Lo, lo, lo divertido y lo interesante es que no sea fácil, ¿verdad? Pero van a ver que una vez que agarren práctica, va a ser muy fácil. ¿Qué diría el teorema del sándwich para límite de funciones? Necesito tres funciones, ¿no? Sean f, g y h, tres funciones de un dominio en R a R. Ya sé, ya sé. O sea, vamos a decir que una es mayor a la otra en todos los términos, ¿no? F de x es menor o igual que g de x menor o igual que h de x para toda Para x todo en esto. R, ¿verdad? Y Ajá. el límite de quién? Pues el límite de f, digamos, le vamos a decir L1, ¿no?
Espera, Cuando X tiende ¿cuál es la a... variable? Cuando X tiende a X0, Ujú. entonces Estéreo. aquí X0 es P de A, ¿verdad? De P de dos de A, las tres. P de. Ajá, Ah, bueno, de los dominios que estuve. ajá. Luego, el límite de f de x cuando x tiene 0 es igual a quién? Al límite, pero de h, ¿no? Exacto. El límite cuando x tiende a x0 de la h. Y es L. Entonces, ¿qué cosa? El límite de x cuando x tiende a 0 de g de x es el... Muy bien. ¿Están de acuerdo? O sea, las tres tienen el mismo límite. Ajá, pero la hipótesis es que dos tienen el mismo límite y lo que le pasa es que la que está en medio tiene que converger a lo mismo, ¿verdad? Ah, ya, o sea, eso es una hipótesis. Pues sí, porque justamente le iba a preguntar eso, que cómo había llegado a que el límite de f de x era igual al de h de x. Ajá, Eso pero es todo. ¿te acuerdas del teorema del sándwich para sucesiones? Lo voy a Pues es escribir. básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que Es con sucesiones. básicamente, exacto. Pero lo voy a escribir para que lo tengan muy presente. Entonces, ¿qué dice este teorema? Pues sean xn, yn y zn sucesiones de números reales, ¿verdad? Tales que xn es menor o igual que yn, menor o igual que zn para toda n en n. Para todos los elementos de la variable, ¿verdad? Para todas las, sí, del dominio, pues. Para todos los elementos del dominio. Y el límite, cuando n tiende a infinito, de xn es el mismo que el de zn y es L. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de yn es L también. ¿Ya vieron que es casi lo mismo? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? Esto ya está demostrado en el tema de sucesiones. ¿Cómo demostramos el del sándwich de funciones usando el teorema del límite de funciones con sucesiones y este teorema? Entonces, demostración del teorema de sándwich para funciones. ¿Sale? Entonces, pues tomamos una sucesión en el dominio tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn, sí, es x0 y xn es diferente de x0 para toda n en n. ¿Qué tenemos que demostrar? Como tomé una sucesión cualquiera, solo tenemos que demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de imágenes de quién? De la G es L. Porque con esto ya obtenemos que el límite de la G es L. ¿Verdad? Como el límite cuando x tiende a x0 de la F es L y este es el límite cuando x tiende a x0 de la H, entonces, ¿qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de f de xn? ¿Cuánto me da? Por el teorema del límite de funciones con sucesiones. L también, ¿no? L. Y este también es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De hn. H de xn, ¿no? Ah, sí, perdón, h de xn.
Además, me pasa otra hoja. Ahorita les mando las dos fotos. Además, ¿cómo es f de xn respecto a g de xn? Menor o igual. Menor o igual. Y esto es menor o igual que h de xn. Ya vieron que tengo las hipótesis para el teorema del sándwich para las sucesiones de las imágenes. Esta está en medio de estas dos, pero estas, las de los extremos, convergen a lo mismo. Entonces, por el teorema del sándwich, para sucesiones, ¿qué concluimos de esto y de esto? Pues que el límite cuando n tiende a infinito de g de xn es L. Y como xn es cualquier sucesión, sí. Como xn es cualquier sucesión en el dominio con xn diferente de x0 para toda n y el límite cuando n tiende a infinito de xn es x0, por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de la g de x vuelve a ser, es L también, que es lo que queríamos demostrar. Entonces aquí transforma, como, ahora sí que por decirlo así, como que transforma las funciones a sucesiones y ya aplica nada más el teorema del sándwich. Así es. Oh, está loco. Está buenísimo, ¿no? Sí, está chido. Ejercicio. Demostrar el teorema de operaciones para límite de funciones esto ya lo demostraron con Yadira, pero ahora usando el teorema de límite de funciones con sucesiones. Al decir eso de el teorema del límite de funciones con sucesiones, ¿es esto que acabamos de hacer? El que acabamos de demostrar hoy. Este. Aquí está el nombre, mira. Límite de funciones con sucesiones. Ah, fue el primerito, ¿no? Ajá, lo discutimos desde ayer, lo usamos ayer con dos corolarios, hasta hoy lo demostramos, y ya lo volví a utilizar para demostrar el teorema del sándwich para límite de funciones. ¿Lo ves? Sí. ¿Cómo ven? ¿Se ve feo el ejercicio o interesante? ¿O las dos? Sí, creo que las dos. No, Las dos. está interesante. Está cool. Van a ver que una vez que agarren soltura en utilizar este teorema de límite de funciones con sucesiones, van a ver que se facilitan muchas cosas. Sí, Juan Pablo. Volviendo al teorema de sándwich para límite de funciones, Ajá. yo pensé que iba a poner algo diferente y quiero saber si lo que yo pensaba sí es cierto también. ¿Puede poner el teorema de sándwich de funciones? Voy. Ajá. Ajá. No sé si esto es cierto, pero me parece que también se cumpliría. No, este es el de sucesiones. Ah, sí. ¿Y yo qué es esto? ¿Por qué? Ok, también quizás sea cierto que si el límite de f de x es igual a L1 y el límite de h de x es igual a L2, entonces el límite de g de x está entre L1 y L2. O sea, Ajá, es mayor. de una vez lo anunciamos, ¿verdad? A ver.
Porque eso sería muy útil en general para demostraciones con funciones complejas, digamos que agotándola con dos funciones más sencillas que tienen límite. Sí, teorema. Sean f, g y h funciones de un dominio en R a R. X0, punto de acumulación del dominio. F de X menor o igual que G de X menor o igual que H de X para toda X en D. El límite cuando X tiende a X0 de F de X es L1. El límite cuando X tiende a X0 de G de X existe y es L2. Aquí sí cambia su hipótesis, ¿verdad? Y el límite No, sí cambia. cuando X tiende a X0 de H de X es L3. Entonces, ¿qué? Entonces el límite cuando X tiende a X0 de O sea, G de X. O sea, ¿cuánto vale eso? Ah, ya dijimos. Ah, entonces que L2 está entre L1 y L3. Bueno. Así, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Ejercicio. Lo pueden demostrar con sucesiones, ¿verdad? Uh-huh. Ejercicio con teorema de límite de funciones con sucesiones. ¿Sale? ¿Qué más? Todos esos teoremas que demostramos como ejercicio y todo eso también los podemos usar en el examen. Esto ¿O sí, hay que demostrarlos? a menos que vengan en la guía. ¿Verdad? O sea, si no vienen en la guía, ¿no? Si vienen en la guía y lo tienes que probar en el examen, lo tienes que probar en el examen, ¿verdad? Ah, va. Sale. Teorema. Sea f una función de un dominio en R a R. X0 punto de acumulación de D. Tal que el límite cuando X tiende a X0 del valor absoluto de f de X es 0. Entonces, ¿qué? El límite cuando x tiene a x0 de f de x sin valor absoluto es 0. Muy bien. Ah, y por cierto, se vale el regreso, ¿verdad? Déjame corregir aquí el tal que para que se lea bien de ida y de vuelta. O bueno, nada más lo tacho, ¿no? Nada más para que la lectura quede clara. Se vale el regreso, ¿verdad? Y nuevamente, si lo pueden probar con epsilon y delta. Entonces, es más, aquí ejercicio. Probarlo con epsilon y delta y con sucesiones. ¿Se va entendiendo por qué les digo que este teorema de límite de funciones con sucesiones es una llave que nos abre la demostración a un montón de resultados, que los puedes hacer con epsilon y delta, o puedes hacerlo usando los teoremas que ya habíamos demostrado en la unidad de sucesiones? ¿Lo ven? Ok. Así es. Ejemplo de que si no es 0 aquí ya no se cumple, Ángel. Ese creo que sí viene en la guía. Da el ejemplo de una función que el límite del valor absoluto existe, es distinto de 0, pero sin valor absoluto no existe.
Ese creo que sí viene en la guía. ¿Sale? A ver, otro ejercicio. Lo anoto por si no viene en la guía. Dar el ejemplo de una función tal que el límite cuando x tiende a x0 del valor absoluto de f de x es L diferente de 0 y no existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x sin valor absoluto. ¿Sale? Según yo viene en la guía o algo parecido. Ahí lo checan. Y si no, luego lo discutimos. ¿Va? Profesor, creo que no subió la demostración del teorema de sándwich para límite de funciones. O subió como en la mitad, la última mitad, creo. Ahí está la página. ¿Esta foto no está? No, esa es la segunda parte. La que acababa de tomar antes de esta página es la que creo que no está aquí arriba. Y la necesito porque no entendí muy bien. A ver, después de este, No, antes de esta página. ¿es donde viene el enunciado? Es esta, sí. Según yo no la tenemos aquí. Ok, sí es cierto. Nada más que les va a aparecer en desorden. Sí. Pero ponemos ahí un mensajito de que esta iba, no sé, A ver, dos esta antes. va antes de cuál, Antes de las últimas dos que subió. pero a ver, déjame ver qué dice las últimas dos. La penúltima es la segunda parte de esta demostración. Y la última son los otros dos teoremas que acaba de poner. Bueno, le voy a poner, va después del enunciado, ¿no? Del enunciado del teorema del sándwich para límite de funciones, ¿no? Sí. Así. Ya. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Solo me faltó esa? Creo que sí, la segunda parte ya está aquí. Ok. Ok. Bien. Ok. Ok. Entonces. Bueno. A ver, ¿qué nos falta del teorema del tema de límite de funciones? ¿Qué falta? Uno, límites laterales. Dos, divergencia a más y menos infinito en x0 y en más menos infinito. 3, límite en más y menos infinito. O sea, no solo cuando divergen más y menos infinito, sino cuando existe el límite de esto. Eso se va a parecer más a sucesiones, ¿no? Ajá.
Bueno, vamos a usar eso también. Criterios de comparación. Y límites de funciones como de funciones que son seno, coseno, tangente, exponencial y logaritmo. ¿Sale? Bueno, o sea que nos falta un buen cacho todavía. Ok. ¿Cómo van? ¿De entenderle? ¿O de qué? ¿Puedo empezar con límites laterales? ¿Qué es eso? A eso voy. Sí, pues justamente. Supongo que es viniendo desde la derecha o viniendo desde la izquierda. Exacto. ¿Se acuerdan que en los Ah, primeros ya. ejemplos que discutimos de esa de las tendencias, que luego formulamos como límite, había, por ejemplo, en la función parte entera, f de x, parte entera, para los que no han investigado cómo es esta función, la gráfica es algo así. De -1 a 1, en el intervalo -1 a 1 abierto, es la constante 0. Luego, de 1 a 2, cerrado del lado izquierdo, abierto del lado derecho es la constante 1. Luego, de 2 hacia 3, abierto, es la constante 3. Y así se siguen. Y del lado izquierdo, de -1 a -2, vale -1. De -2 a -3, vale -2. Y así. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa en 1? Si se acercan al 1 del lado izquierdo, la función sí tiene límite y es 0. Pero del lado derecho, si se acercan al 1 del lado derecho, existe límite, pero es 1. ¿Lo ven? Sí, Sí, cambia. Entonces, hay que definir límites laterales y nos va a salir un teorema que relaciona los límites laterales con el límite de la función en el punto, porque el límite de la función en el punto es cuando te acercas al punto de cualquier lado. ¿Se ve la diferencia? es cuando decimos, si el límite cuando x tiende a tal por la izquierda y por la derecha es el mismo, entonces tiene límite la función, ¿no? Y es ese. Exacto. ¿Sale? Pero voy primero con las definiciones. Sea f una función de un dominio en R a R. X0 punto de acumulación del dominio intersección el conjunto que va de x0 infinito para poderme acercar por la derecha a x0. ¿Ok? Con puntos del dominio. El límite lateral por la derecha en x0 de f es L, lo cual se denota como el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x es L. Sí, ¿qué cosa?
Si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta, 0, tal que, y ahora es donde ha de cambiar un poquito, Sí. Si X está en qué intervalo. está en el intervalo delta, no, X0, ¿no? X0, coma, x0 más delta. intersección de. Ujú. Entonces, ¿qué debe de pasar? Entonces, la función de x en ese punto debe estar en el intervalo. Una vecindad, ¿no? Bueno, entonces aquí ya no es intervalo. Aquí sí es vecindad de ambos lados. Ajá. O sea, el límite por la derecha es cuando en el dominio te acercas por la derecha al punto. A L te puedes acercar por arriba o por abajo, o como en este caso, ni por arriba ni por abajo, sino que todo el tiempo es constante, ¿verdad? Bueno, Profe, en la función que escribió, la X estaba entre corchetes, ¿verdad? es un corchete raro, porque le falta el palito de arriba a ambos corchetes. A ver, le voy a poner aquí. Es la función piso o parte entera. Así se llama. Es la función piso o parte entera. ¿Sale? Esto es algo formal, nos lo encontraremos en todos lados. Sí, Genial. ¿Y la función techo es la parte no entera o qué? no. La función techo es el entero mayor o igual que el número. Ok. El entero más chico mayor o igual que el número. O sea, es la parte entera más 1. ¿Ok? Al final, si quieren, escribo eso. A ver. Ahora vamos a definir límite lateral por la izquierda. Definición. Sea f una función de un dominio en R a R. X0, punto de acumulación de qué? Del dominio intersección menos infinito, coma x0. X0. Para podernos acercar por la izquierda, ¿verdad? Ahora lo voy a redactar un poquito diferente, ¿no? El límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x es L, el límite lateral por la izquierda de f en x0 es L, ¿sí? ¿Qué cosa? Pues si X está en intervalo. ¿Qué va primero? Para todo epsilon positivo, ¿no? Muy bien. Ajá, Existe delta, ajá, positivo igual. ajá. Tal que. Y ahora sí tal que X está en intervalo. Si x está en qué intervalo? X0 menos delta cerrado. No, abierto. Sí, a ver. Abierto. X0 menos delta, coma, X0. ¿Qué falta? Interacción en dominio. Ajá. Entonces, ¿qué debe de pasar? Entonces, f de X Ajá. está en la vecindad
de radio epsilon con centro en L. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué dice el teorema? Sea f una función de un dominio en R a R, ¿verdad? ¿Qué dice el teorema? El límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, ¿qué cosa? Supongo que si el límite por la derecha y por la izquierda es L. No, son el mismo, ¿no? Ah, pero son el mismo y es L, ¿no? ¿Es 0? L. Ah, L, ya. ¿Se vale el regreso? Si el límite por la izquierda y el límite Sí, por ¿no? la derecha son L, yo creo que sí. Ajá, Sí, ¿no? sí. En la función que nos mostró ahorita, la de los corchetes raros, no se cumple este teorema, ¿o sí? O usando este teorema puedes demostrar que no tiene límite, ¿verdad? Oh, va. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sale. A ver. Estoy dudoso de escribir la demostración porque nos quedan 7 minutos. Voy a anotar, sin titubear. No, miren, voy a escribir la observación de que si f de x es la función parte entera, entonces para todo k en los enteros, excepto el 0, el límite cuando x tiende a k de f de x no existe, ¿verdad? Sí. Como consecuencia del teorema de los límites laterales. ¿Les parece bien? Sí. Sí, tiene mucho sentido. Además, el límite cuando x tiende a 0 de la función parte entera, pues este sí es 0, ¿verdad? Sí. Bien. Es porque la función es continua en ese intervalo. Aunque quién sabe qué sea eso de que sea continua, ¿verdad? ¿Es la unidad que sigue? Sí. Ok. Bien. Sale. Hay en la demostración del teorema de los límites laterales hay una implicación que es fácil. ¿Escribimos esa o quieren salir 5 minutos antes y lo reponemos mañana? Yo digo que está bien de ambas maneras, pero Para que no vayamos tan a las carreras y mañana hacemos toda la demostración ida y vuelta. Digo que Pues sí, mejor mañana, porque no, para no estar a las carreras, como dice. Sale. ¿cuánto tiempo vamos a estar en clase mañana, profe? A ver, a mí me gustaría que mañana acabáramos el tema del límite. Ok. Para que, y por cierto, ¿Serían unas 4 horas? para que el lunes podamos empezar continuidad. ¿y no quisiera empezar la clase más temprano? Bueno, ¿les parece bien a las 10?
¿Está bien a las 10? Ujú. Sí, Por mí ¿Alba? está bien. Bájalo. Entonces, clase mañana. Jalo, profe, jalo. Clase mañana. ¿Qué es sábado? ¿Qué es? ¿11? Sí. A las 10 horas. ¿y van a ser como 4 horas de clase o qué se imaginan? ¿O más? Para tener clase larga, ¿verdad? No, nos va a dejar en suspenso sobre qué tan larga. Pues es que no sé, a ver qué tanto avanzamos, ¿no? Ok. ¿Va? Para que O sea, ya ya hacemos un buen podamos ritmo. empezar continuidad y además ya mañana tengan todo lo necesario para hacer la guía completa. Sí, está bien. Ya va a entrar hasta las 5 el profe. No, ya falta poquito. Ok, bueno, pues nos vemos entonces mañana. Que les vaya bien. Dale, profe, Igualmente. igualmente, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Salimos tempranísimo, ¿eh? Se nota que es viernes.